El Eterno te bendiga en esta mañana preciosa y fresquita. Gracias que al Padre que podemos hoy levantarnos, tener fuerza, tener vida. Quiero compartir una palabra que muchos nos han enseñado, que tenemos que hacer de una forma para predicar el Evangelio. Y estoy hablando sobre la confesión de fe. Y estoy hablando sobre el Evangelio, que a nosotros nos enseñaron que para que un alma se entregue, uno debe decirle que haga una oración donde esa persona se arrepiente, declara que cree en el Mesías para salvación. Y bueno, esto siempre nos han hablado así, y esto está en Romanos, en el capítulo 10, versículo 9 en adelante. Siempre hablamos así. Yo muchas veces lo he hecho a muchas personas que querían aceptar al Mesías, y entonces le decía estas palabras que está en Romanos 10:9, un versículo que siempre se ha utilizado, y le quiero leer la palabra para después hablarle y comentar sobre esto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es con el cual siempre se ha predicado y siempre se ha dicho a todas las personas. Y de esto quiero hablar, del Evangelio que se predica. Porque esto en realidad en la Escritura o en los primeros apóstoles no hacían estas confesiones de fe. En la única parte donde Yeshua, nuestro Mesías, le enseña a los discípulos es a orar, pero no había ni una declaración que tenían que hacer o una confesión como generalmente se le hace a las personas. Y porque en ese tiempo, hermano, tenemos que entender que en ese tiempo que predicaban los apóstoles, predicó Yeshua inclusive, no existía el Nuevo Testamento. Ellos no le decían, por ejemplo, no le decían a los nuevos creyentes, acá en las cartas de Pablo estaba, acá en los nuevos, en los evangelios está lo que yo le estoy diciendo, porque no estaba. No era la escritura que se manejaba en ese tiempo. Y estas son cosas que la verdad que yo nunca me di cuenta de esto. Y yo le predicaba, le decía, porque en el Evangelio de San Juan dice esto, en el Evangelio de San Lucas dice lo otro, en las cartas de Pablo dice esto, en las cartas a los romanos dice esto. Pero recuerda, hermano, y esto es lo que tiene que tener en cuenta para entender esta palabra que acá dice en Romanos 10:9, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. No existía. Entonces, ¿cómo ellos apoyaban el Evangelio que estaban predicando? ¿Con qué escritura lo apoyaban? Con la Torá, hermano. Con la Torá. Si ellos apoyaban el Evangelio con la Torá, esto no está diciendo que la Torá jamás fue abolida. Y esto es correcto. Y yo quiero decirte, por este mismo pasaje donde siempre nos han hablado, cuando una persona se convierte o quiere creer o quiere tener esa salvación, tenés que hacer esta confesión de fe, orar conmigo, y nosotros hacemos esa oración. Y le declaramos y le decimos: ¿sabe dónde dice esa palabra? Dice Romanos 10:9. Póngase
en el tiempo de los apóstoles, los primeros apóstoles, ¿no es cierto? Pedro, Juan, Jacobo, todo eso, ellos no le decían esta palabra. No le decía Romanos 19, porque ya le digo, hermano, el Nuevo Testamento no existía. Ellos sí comentaban y predicaban, siempre fue por los hechos de Yeshua, lo que Yeshua, su Salvador, hizo. Eso sí predicaban, o le enseñaban o le contaban, porque era hablado, pero cuando se trataba de apoyar, perdón, cuando se trataba de apoyar el evangelio que ellos estaban predicando, se tomaban de la Torá, hermano. Todo. Si usted ve a Esteban cuando estaba siendo apedreado ahí, cuando estaba siendo enjuiciado, él no le dijo, Esteban, pero si ahí en la carta de Pablo, ahí en la, como en la carta de Pablo o en los evangelios dice tal cosa, no. Escuche la defensa de Esteban y va a ver que él usó la Torá, usó eh, allá Éxodo, usó Levítico, usó todo. El Evangelio realmente estaba basado y apoyado en la Torá. Entonces, si Esteban que murió y vio al Mesías, dice, yo veo los cielos abiertos y veo al Mesías sentado a la diestra del Padre, hermano, quiere decir que lo que estaba predicando y lo que él, ese sacrificio que él estaba haciendo, era realmente aceptado por el Padre. Entonces, pero toda la base de su defensa en ese juicio, él basó en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá, y la Torá es instrucción y justicia. Entonces, este pasaje que siempre nos dice a nosotros Romanos 19, también está basado en la Torá, hermano. Y yo le voy a mostrar por la escritura a qué se está refiriendo Pablo cuando le escribe a las personas y le dice, si cree en tu corazón que Jesús lo resucitó de los muertos, como está en la escritura, porque hay que confesar. Esto está en Deuteronomio capítulo 30. Quiero que lo busque, hermano, y certifique que yo lo que le estoy diciendo es correcto, porque a mí me enseñaron, hermano. Yo pensé que cuando hablamos de predicar el Evangelio era, bueno, que crean en el Mesías y luego le hablábamos de San Juan, le hablábamos de los Nuevos Testamentos, de las cartas de los apóstoles, todo eso. Pero tenemos que entender que eso no existía. Entonces, ¿cómo apoyaban su Evangelio? ¿De dónde sacaban ellos? Porque tenían que tener un apoyo y ese apoyo era la escritura de la Torá. Y está en Deuteronomio capítulo 30, fíjese lo que dice, hermano. Escuche lo que dice y usted luego busque en su Biblia, busque ahí. Dice en el versículo 17, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos la hará oír para que la cumplamos. Ni está en el otro lado del mar, para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos la haga oír, a fin de que lo cumplamos? Ahí dice esta palabra, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Adonai y andes en su camino y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y sea multiplicado y Yahweh tu Adonai te bendiga en la tierra. Mira, hermano, ¿cómo basó el Evangelio Pablo? Por la Torá. Ahí le estoy mostrando por la escritura cosas que yo no veía, hermano.
yo no, sinceramente yo estas no veía, y me tuvieron que explicar a mí y enseñar correctamente. Y fíjese lo que dice para aquello que la Torá es algo difícil, que la Torá es una carga, que la Torá era algo imposible, por eso vino el Mesías para librarnos de esa carga, porque era imposible cumplirla. Ahí lo dice claramente, no diga que este mandamiento es difícil, o está muy lejos, o está en el cielo, que quién va a poder subir al cielo y bajarme para que yo aprenda o yo lo aplique. No está tampoco del otro lado del mar para que diga quién irá a buscar del otro lado para que traiga, que yo la oiga y la cumpla. ¿Eh? Entonces, eh, aquí Pablo está predicando, apoyando el Evangelio de la salvación en el Mesías con la Torá. Y lo que estaba diciendo Pablo es, crean en el Mesías y guarden los mandamientos, porque eso le va a mantener justo y en el camino correcto. ¿Eh? Porque para eso están los mandamientos, para que uno no se desvíe, hermano. ¿Mm? Las leyes están, o los mandamientos que en toda sociedad están, es para que la persona no ande haciendo cosas desordenadas y que afecte a otro. Entonces la Torá, los mandamientos están para que nosotros no hagamos lo que queramos, sino hagamos lo que el Eterno nos dejó para hacerlo. Y este era el evangelio que predicaban los primeros apóstoles, hermano, los verdaderos apóstoles. Hoy nos enseñaron que la Torá fue abolida, que Israel fue desechado, todas estas cosas que nos han enseñado, hermano. Esto es erróneo, que hay que hacer una oración para que la persona se confiese. Fíjese cuando Pedro predicó, eh, ellos le preguntaron, ¿qué haremos? Pedro no le dijo, vengan, yo voy a hacer una oración por ustedes van a repetirlo. Le dijo eso Pedro. Dijo, vayan, crean en el Mesías y arrepiéntanse de sus pecados, que se vuelvan nuevamente a hacer senda de justicia, senda correcta. ¿Y cómo uno hace una senda, hermano? Obedeciendo los mandamientos. Es la única forma de hacer una senda correcta de justicia. Por eso el Mesías vino a darnos, a abrir esa puerta para que nosotros volvamos a entrar, ser parte del pueblo de Israel y apropiarnos del pacto y las promesas hechas a Abraham, el patriarca, que por la fe creyó y le fue contado por justicia. Entonces, hermano, la confesión de fe era no únicamente era lo que se está haciendo acá en Deuteronomio 30, es que la gente debía creer en los mandamientos, confesar que los mandamientos son del Eterno y que debían seguirlo. ¿Eh? Por eso él dice, aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, hermano. Cuando nosotros nos prendemos los mandamientos y los obedecemos, estamos escogiendo la vida, porque eso es lo que hace la Torá, nos guarda y nos libra de todo peligro y de todo mal. Por eso decía el salmista, el que habita, el que está bajo los preceptos, aquel que está en obediencia, aquel que está guardando los mandamientos, ese está cubierto bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Eso es lo que está diciendo, es lo que mismo que dijo Jesús. Si querés ser mi discípulo, si querés realmente cumplir lo que yo te digo, obedecer mis mandamientos. Y mis mandamientos no son los míos, sino lo que el Padre me ha dado. ¿Y qué ha dado el Padre? La Torá, hermano. Es lo mismo que predicaban nuestros primeros, los apóstoles, hermano. El Evangelio que ellos predicaban era que Cristo es el Mesías y que debían obedecer los mandamientos para vivir una vida justa, piadosa, como el Eterno pide de cada uno de nosotros. Que el Eterno te bendiga en esta mañana. Espero que esta palabra te sirva y que busques, hermano. Ahí mismo la referencia te dice.
para que tú busques ahí y sigas buscando otros pasajes. Escudriña, escudriña. No quede nunca con lo que te dicen, sino tienen que ir más al fondo, porque para eso Jesús nos hizo libre, para que nosotros tengamos esa libertad de buscar, de expresarnos y de escudriñar más, hermano. De escudriñar más y buscar más, porque cuando más escudriñamos, más vamos a entender y comprender el Evangelio y lo que nos han predicado por tantos tiempos. Que el Eterno te bendiga en esta mañana.